para que todos podamos visualizar. A ver, un momentito, por favor. Ok, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Listo, ahora sí. En nuestra anterior sesión nos habíamos quedado viendo un poquito acerca de lo que era la importancia de la organización personal y profesional, ¿no? Que dijimos de que en este módulo que estamos tocando, que en este penúltimo módulo, no nos estábamos enfocando tanto de repente en lo que era alguna normativa, alguna legislación, alguna ley o alguna obligación, ¿no? Sino más que todo en un cuidado que debemos de tener como asistentes y administradores que somos en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos estar de repente descuidando, no podemos estar de repente descuidando diferentes aspectos personales o de repente dando priorización a la vida personal o a la vida laboral, cuando lo que esto requiere es un equilibrio. Y dijimos que la mejor manera de tener un equilibrio es poder llevar una vida organizada en todo sentido. ¿Y qué implica llevar una vida organizada? Poder planificar nuestras tareas y nuestras actividades. ¿Ok? Que a eso precisamente estamos yendo y vamos a ver ahora, ¿no? Ahora, de repente para muchos de nosotros es primera vez de repente que vamos a enfocarnos en cómo organizamos nuestras tareas o cómo nos organizamos o cómo organizamos de repente los objetivos, las funciones que tenemos que hacer. ¿Ok? Puede ser, es muy normal. ¿Ok? Y lo primero que tienes que saber es que no es un paso fácil. ¿Ok? No es fácil que de repente, si toda una vida has hecho de repente las cosas por cómo llegan, o de repente o has dejado que tus objetivos, tus metas simplemente hayan fluido, ¿ok? Que no está mal tampoco, tampoco decimos que eso esté mal, ¿ok? Pero si es que toda una vida has dejado que sea así, poder iniciar con una organización o con una planificación va a ser complicado. Por eso te recomendamos que inicies con tareas que son un poco sencillas, pero realmente efectivas, ¿no? Y que poco a poco, mediante el hábito, vas a poder, mejorar, por así decir, en estos aspectos, ¿no? Lo primero que te recomendamos es que hagas una lista de todas las tareas que tienes que hacer. ¿Ok? Agarra, siéntate con la herramienta que tú quieras utilizar, un lápiz, una hoja, un bloc de notas, de repente una hoja de Word, una hoja de Excel, ¿ok? De repente tu celular, un chat en tu celular, lo que tú quieras, pero haz toda una lista de tareas que tienes pendientes. ¿Ok? En esta lista de tareas, trata de hacerlas como te vengan a la mente o como las recuerdes. Evita todavía ver si esta es más importante o cuál es más urgente o de repente cuál es la próxima a entregar. Evita todavía eso. Vamos a tener un tiempo para hacer eso. Ahorita solamente en esa primera parte te recomiendo que solamente las tareas que se te vayan viniendo a la mente, que tienes pendientes, las vayas registrando. ¿Ok? Así, en cualquier orden en el que se te vayan viniendo, ¿no? Pero lo importante es que registres todas, que no omitas ninguna tarea. De repente todavía es de acá para mucho tiempo, o de repente esta tarea es muy difícil, no la puedo hacer, o de repente esta tarea es sencillísima, eso lo hago rápido, entonces no lo anoto, no. Anota todo lo que tengas pendiente. ¿Ok? Después de anotar todas estas tareas, en el orden cual sea que hayas escogido para anotarlo o de acuerdo a cómo se te vinieron a la mente, te vamos a indicar que ya podemos hacer la planificación de tus tareas. Es decir, ya podemos evaluar la importancia y la urgencia. Y recuerden que en la sesión pasada hablamos de la matriz de Eisenhower, ¿no? Pusimos un ejemplo de cuando estás en el colegio y haces las tareas en el orden inadecuado. A veces, por más que te esfuerces toda la noche, tu productividad, tus resultados no van a ser buenos, ¿no? Porque a veces no es tanto el nivel de esfuerzo, sino el orden con el que manejas. Entonces, para eso te va a ayudar esto. ¿Ok? Te va a ayudar acá tu matriz de Eisenhower te va a ayudar a establecer una adecuada priorización de tareas. ¿Y cómo utilizamos esta matriz de Eisenhower? Es muy sencilla en realidad, ¿ok? No necesitas ningún programa, no necesitas ninguna herramienta tecnológica, nada. Si quieres lo haces en lápiz y papel, si no también lo puedes hacer en un Excel o en un Word. Es muy sencilla de utilizar. Vas a dividir tus tareas en 4 cuadrículas. ¿Ok? Cada cuadrícula se va a titular tareas A, B, C y D, como estamos viendo acá en la imagen. ¿Ok? Ahora, lo que vas a hacer en estas 4 tareas, ¿ok? Lo que vas a hacer en estas 4 tareas es analizar el nivel de importancia y de urgencia de cada una de ellas. ¿Ok? Por ejemplo, en mis tareas A, ¿no? Mis tareas A me dicen
que si tu tarea es importante, ¿ok? Y es urgente, ¿ok? Significa que vas a hacer las tareas A, que es hacerlas de inmediato. ¿Cómo puedo medir la importancia de las tareas? ¿Ok? La importancia de las tareas, pues, hay muchas formas de medir. No puedes hacerlo tú mismo mediante el conocimiento previo que tienes de esta tarea, de repente bajo el contexto en que te han entregado. Una forma también eficiente de poder medir la importancia de las tareas es también eh, preguntándote la consecuencia del error. ¿Ok? Supongamos tengo esa tarea. ¿Qué pasa si es que esa tarea no la hago? ¿O qué pasa si hago mal esta tarea? ¿Ok? Este, eh, si la consecuencia es grave, ¿ok? Si la consecuencia o tiene de repente un impacto fuerte, significa entonces que la tarea sí es importante. Pero si la consecuencia de repente no es tan grave o no trae o de repente es totalmente subsanable, se puede solucionar rápido, ¿ok? Significa que tu tarea no es importante o de repente el término no es importante, de repente el término adecuado no es no importante, sino menos importante, ¿ok? Pero lo manejamos así para que se pueda ver la diferenciación clara. Entonces, una forma es esa, que puedas medir la consecuencia del error. ¿Y cómo puedes medir la urgencia? Mediante la fecha de entrega que tienes, ¿no? Las tareas que son de fecha de entrega próxima y las tareas con las que todavía tienes más plazo. Entonces, por eso me dicen, ¿no? Si tu tarea es importante y es urgente, debes colocar en las tareas A que son hacerlas de inmediato. Son las que te vas a poner a hacer en ese momento. Si tu tarea de repente es importante, pero no es urgente todavía tienes tiempo para poder hacerla, ¿ok? Todavía tienes tiempo para poder trabajar, para poder evaluarla, se va a la lista de tareas B, que son importantes, pero que no son urgentes. ¿Ok? ¿Qué me dice? Planifica con exactitud cuándo la vas a hacer y resuelve, es decir, y hazlas. Todavía no las vas a hacer. ¿Por qué? Porque no son todavía tareas, no son tareas urgentes, pero sí son importantes. Por lo tanto, sí o sí tienes que hacerlas. Entonces, por eso te mandamos a la lista de tareas B, ¿no? ¿Qué te dice? Vas a planificar cuándo las vas a hacer y en la fecha correspondiente las haces. Ahora, si tu tarea de repente no es importante, tú has medido el nivel de importancia y has visto que esa tarea no es importante, ¿ok? Pero que sí es urgente. Hay tareas que no son importantes, pero pueden ser urgentes. ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Ok? Tú en este momento no puedes ponerte a hacer esa tarea. Tú no puedes dejar de hacer una tarea importante para hacer una tarea que no es importante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación a tu lista de tareas C? Delégalas a alguien. ¿Ok? Delega estas tareas. Y por ahí muchas veces nos entra el miedo, ¿no? Y decimos, ¿y qué pasa si las delego y la persona a la que se las delegué las hace mal? Se equivoca, ¿ok? No va a haber tanto problema porque tú mismo has medido el nivel de consecuencia del error. Y has visto que si de repente la tarea se hace de manera inadecuada, ¿ok? O supongamos la persona que delegaste no cumple con esa tarea, tú has visto que la consecuencia es subsanable, es reparable, ¿no? Es decir, que se puede solucionar, se puede todavía solucionar. No es por eso importante que no delegues tareas que sí sean importantes, ¿no? En este caso para ti. Entonces, por ello, delega las tareas que no son tan importantes, pero que sí son urgentes. Y si tu tarea no es importante y tampoco es urgente, ¿ok? Te puedes empezar a cuestionar. Si una tarea no es importante y tampoco es urgente, ¿realmente será necesaria? ¿Ok? Ese es un buen cuestionamiento que podríamos hacernos. Si mi tarea no es importante y no es urgente, ¿realmente será necesaria? Colócala en tu lista de tareas D, que son tareas en las que tú puedes evaluar, desecharlas o de repente hacerlas al final de todas tus tareas anteriores. De repente en algún tiempo libre o en algún tiempo muerto, como se conocen también, puedes hacer esta tarea, ¿no? Que no es importante y tampoco es urgente. Si nosotros trabajamos todas nuestras tareas con listas de priorización, ¿ok? Vamos a poder encontrar un mayor orden vamos a poder encontrar un mayor, un mayor orden de nuestra planificación de tareas. ¿Ok? Así que les recomiendo mucho que puedan, ¿cómo salgo de acá? A ver, allá.
Así que les recomiendo mucho que puedan trabajar con esta matriz de Eisenhower, ¿ok? Es muy buena en realidad para que puedan priorizar sus tareas, ¿no? O también, de repente quieres una matriz un poquito más sencilla. Tenemos la matriz del ABC, ¿ok? La matriz del ABC básicamente te dice, agarra tus tareas y por concepto propio, de repente, ¿no? De repente por idea propia, solamente coloca A, B, C a las tareas A, a las tareas de alta prioridad, a las B, a las de mediana prioridad y C, a las de baja prioridad. ¿Y qué te dice? Inicia por las de alta prioridad, planifica las de mediana prioridad, ok, y pospon las de baja prioridad, ¿no? Que también es una matriz también se me fue el nombre. Ya, también es una matriz de priorización de tareas, pero es mucho más sencilla que aplicar que la técnica de Eisenhower, pero también por lo que es también más sencilla, es menos efectiva. Entonces, mi recomendación es que te puedas tomar el tiempito de poder aplicar la matriz de Eisenhower y después utiliza alguna técnica para poder trabajar estas tareas, ¿no? En la cual te hemos recomendado la técnica del pomodoro. Y en la sesión pasada les expliqué, ¿no? Cómo funcionaba la técnica del pomodoro, que era 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, ¿ok? Y de hecho, ¿y de dónde viene este nombre de pomodoro? Pomodoro significa tomate traducido, perdón, pomodoro es una palabra italiana que traducido al español significa tomate. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque en Italia antes, para la cocción de sus comidas, para tomar tiempo de los horneados, todo ello, se utilizaban unos temporizadores que venían en forma de tomatito. Era muy común que en las casas tuvieran estos temporizadores en forma de tomatito. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? No era como que colocaban su comida al horno y programaban su pomodoro, su tomatito, su temporizador. Entonces, de ahí viene, la técnica del pomodoro, ¿no? Por estos temporizadores que se utilizaban en esa época, ¿no? Y por último, también algunos consejos adicionales, ¿no? Que te podemos dar como que, uno, que seas realista con las tareas que te vas a establecer. Recuerda que todo lo que no has hecho en el año no lo vas a poder hacer ni en un día, ni en una semana, ni en un mes. ¿Ok? Así que ser realista con las tareas que te colocas, ¿ok? Es decir, coloca todas tus tareas, sí, pero ser realista más que todo con los tiempos, que van a haber tareas que te van a tomar más que otros, que las tareas que has pospuesto por mucho tiempo no vas a poder realizarlas de inmediato, ¿ok? También sé flexible, porque muchas veces podemos caer en frustración que planificamos nuestras tareas, ¿ok? Pero al final los planes cambian, las cosas cambian, y es que en realidad la vida es así, ¿no? Uno no puede tener planificado algo y de pronto todo da un giro de la noche a la mañana. Entonces, ¿a qué nos referimos con ser flexible? ¿Ok? A que no te cierres en tu idea, por así decir. ¿Ok? No te cierras en tu planificación. No te cierras en que las cosas tenían que ser como yo quería que fueran y si no, ya no valen, ya no tiene sentido o de repente ya no hay chiste en hacerlo. No. Sé flexible al cambio. Recuerda que eres tú quien se tiene que adaptar al cambio, ¿no? Y también celebra tus logros. Es muy probable que al inicio, cuando inicies con tu planificación, no logres el objetivo. ¿Okay? Eso va a ser muy probable. Es muy probable que de repente ya quieras de repente planificar tus tareas, tus actividades, todo ello, pero no lo consigas a la primera, ¿ok? Sino que por el contrario falles, ¿ok? Ahora, lo que te recomendamos es que no caigas ante la frustración del fallo, ¿ok? Sino que celebra los pequeños logros, ¿ok? De repente no pudiste terminar de manera eficiente la tarea que querías, ¿ok? Pero por lo menos ya intentaste hacer una planificación, ya diste un paso que antes no habías dado. Entonces, eso te invitamos a que celebres esos pequeños logros, porque son logros, ¿ok? El hecho de que ya te hayas planificado, aunque todavía no hayas logrado el objetivo, ya hiciste algo, ¿ok? Entonces, eso es lo que te invitamos, ¿no? Que no te frustres tan rápido ante las diferentes circunstancias que puedan pasar y también, que te animes a poder hacerlo, ¿no? Recuerda que va a ser una tarea que va a tomar algún tiempo, pero todo es cuestión de hábitos, ¿ok? Todo es cuestión de hábitos en el cual incluso hay un libro, ¿no? De James Clear que se llama Atomic Habits, en el que te habla sobre cómo puedes mejorar y cambiar hábitos negativos, ¿no? Te dice que en 21 días tú puedes corregir tus hábitos negativos y solo una semana puedes implementar hábitos positivos, ¿ok? Solamente es cuestión de esfuerzo, ¿no? Al igual que el uso de tus calendarios y de agendas. Como asistente administrativo, tú tienes ya que acostumbrarte a manejar un calendario y una agenda, como lo mencionamos al inicio de nuestra anterior sesión.
No, ahora, no te vamos a decir que tiene que hacer de repente una agenda física necesariamente, ¿no? Que sí o sí tienes que utilizar la agenda física, no, sino que tienes que utilizar la agenda que más se acomode a ti. ¿Ok? Para muchas personas se les ha hecho costumbre manejar su agenda física, su cuadernito, ¿no? Y lo llevan a todo lado, ¿no? Por lo general andan con maletines, a veces o con bolsos, y llevan a todo lado, ¿no? Por ejemplo, a veces yo veo a mi mamá, por ejemplo. ¿Ok? Mi mamá tiene 54 años más o menos, y yo veo que ella anda para todo lado en su cartera, en toda su agenda, ¿no? Ella anota todo ahí. Personalmente, ¿no? Yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no soy de cargar muchas cosas, no soy de cargar una cartera a veces muy pequeña. Entonces, para mí, llevar una agenda donde sea que vaya, a mí personalmente sí me costaría trabajo. Pero donde sí voy, donde sea que vaya, ¿qué es lo que siempre tengo conmigo? Mi celular. Es por eso que yo prefiero manejar una agenda y un calendario virtual, porque no importa dónde esté, yo sé que voy a tener mi celular a la mano. Entonces ahí yo puedo planificar mis tareas, mis actividades y todo lo que yo pueda tener pendiente. Entonces depende mucho también del tipo de organización que tú quieras tener, ¿no? Pero lo importante, por ejemplo, de manejar calendarios, ya sean físicos o virtuales, ahí son más que importantes, son algunas recomendaciones que te damos. Eh, procura manejar este calendario, ¿ok? Si ya decidiste manejar un calendario físico virtual, centralizando primero tus compromisos, es decir, busca fechas que ya tengas comprometidas, ¿ok? Fechas que ya tengas apartadas y centralízalas. Lo bueno de utilizar un calendario es que podemos hacer esta centralización de compromisos a largo plazo. ¿Ok? Por ejemplo, yo ahorita en septiembre puedo ir planificando actividades para diciembre, para enero, para febrero del próximo año y las puedo ir separando en mi calendario. ¿Ok? Porque el calendario te da esa facilidad. ¿Ok? También utiliza color y categorización. ¿Ok? Ya sea físico o virtual, ya sean actividades personales o laborales, utiliza un color para cada actividad que tengas, ¿no? Supongamos que es una actividad personal, utiliza un determinado color. Supongamos que es tu calendario físico, ¿no? Entonces coloca de repente con un lapicero rojo, ¿no? Y tus tareas que sean laborales con un lapicero azul, ¿no? Para que puedas distinguir de repente qué compromiso es, si es laboral o si es de repente eh, o si de repente es un compromiso personal, ¿no? Pero para que te ayude a poder diferenciar ello, ¿no? También por otro lado se te recomienda, ¿ok? Que también puedas establecerte recordatorios como por ejemplo alarmas, sobre todo si te estableces de repente actividades que van a ser a largo plazo. ¿Okay? Si te vas a poner de repente por ahí alguna actividad que va a ser a largo plazo, sí te vamos a recomendar que puedas colocar alguna alarma o algo para que puedas recordar, porque a veces tú tienes presente que tienes, supongamos, el 5 de octubre, que tienes una reunión virtual con alguien, ¿ok? De repente hace un mes planificaste el 5 de octubre una reunión virtual con un ejecutivo de repente, ¿ok? Ahora, como hace un mes lo planificaste, de repente no lo recuerdas con claridad. Entonces sería bueno que de repente una alarma el 3, el 4 de octubre te pueda notificar, ¿no? Te pueda decir, ojo, por si acaso tienes esta actividad, ¿no? Por si acaso tienes el sábado esta reunión, ¿no? Entonces ahí te puede ayudar, ¿no? Y también comparte tu calendario, ¿no? El beneficio que tiene el calendario virtual es que tú puedes compartir con otras personas. De hecho, es muy bueno que tú le puedas pedir a tu jefe o a tu superior inmediato que comparta su calendario contigo, por lo menos su calendario laboral, para que tú también puedas ver qué fechas tienes disponible, qué horarios tienes disponibles, ¿no? Para poder manejar de repente atención, reuniones, todo ello. Entonces también es recomendable que puedas apoyarte de repente en el calendario de tu jefe y le puedas solicitar que te lo comparta, ¿no? Y si tu calendario de repente que estás manejando es físico, ¿ok? También puedes compartirlo, ¿no? Donde colocándolo en un lugar visible para varias personas y que ellos te puedan apoyar ¿no? Con la visualización de tu calendario. ¿No? Por ejemplo, supongamos, por ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando yo tenía alguna jefatura un tiempito corto, me acuerdo que yo me ponía atrás así imprimida en A3, cada mes mi calendario. Entonces, ¿qué hacía? Yo lo ponía atrás de mi escritorio y marcaba las fechas que yo cuando programaba algo le marcaba una fecha, ¿no? Cosa que así el personal de la oficina podía disponer mi horario, ¿no? Ellos podían
ellos podían agarrar y podían colocar de repente, a qué hora tengo disponible, qué día puedo ir a tal reunión, qué día puedo hacer esto, no qué día puedo hacer el otro, ¿no? Pero ya tenía esta información disponible para ellos. ¿Ok? Y también, al igual que el uso efectivo de las agendas, ¿no? ¿Cómo recomendamos que puedas manejar una agenda personal? La agenda personal, a diferencia del calendario, no es para una planificación a largo tiempo, sino que es para una planificación diaria o máximo semanal. ¿Okay? Así que mientras que el calendario puede planificar actividades a largo plazo, en la agenda no. La agenda se recomienda que manejes actividades diarias o personales, ¿no? Que también puedas colocar todas las tareas que tienes pendientes por cada día en el orden en el que las has priorizado. Las tareas que son urgentes, las tareas que vas a hacer después, las tareas que has delegado y las tareas que, si es que te alcanza el tiempo, podrías hacerlas. ¿Ok? Que serían de repente mis tareas que no son importantes ni urgentes. Se recomienda que también puedas, en ese orden de priorización, puedas colocar tus tareas. Que también te puedas establecer tiempos específicos por cada tarea para que una sola tarea de repente no absorba todo el tiempo. ¿Ok? A veces tenemos que hacer 4 cosas en el día y nos damos cuenta que terminamos haciendo solo una de ellas. ¿Por qué? Porque nos faltó tiempo, ¿ok? No es que te faltó tiempo, es que organizaste mal tus horarios. ¿Ok? También que seas flexible, al igual que mencionamos hace un momento, lo único permanente que tenemos es el cambio. Entonces, cuando algo cambia, tienes que adaptarte a él. Y reflexiona y ajusta, ¿no? Cada noche tienes que revisar tu agenda. ¿Para qué? Para poder ver qué tarea tienes al día siguiente. Primero que nada, tienes que revisar tu agenda para ver si lograste cumplir con todas las actividades que tenías pendientes. Primero ello. ¿Ok? Si has logrado cumplir con las actividades que de repente por ahí te comprometían o tenían pendiente. Si lograste hacerlas, bien, ¿ok? Pero si todavía de repente no has conseguido lograr todas estas actividades, tómalo con calma y vuelve a reajustar, ¿no? Analiza por qué motivo no conseguiste esa tarea, ok, y de acuerdo a ello puedes volver a reajustar, ¿no? Hay algunas tareas, algunos consejos también adicionales para tu manejo de agendas y calendarios, ¿no? La primero es que, primero que nada, sincroniza tu información, ¿ok? Si tú vas a manejar calendario y agenda por separado, o si vas a manejar una agenda personal y una agenda laboral por separado, siempre procura tener tu información sincronizada. Es decir, que tu información esté siempre, podríamos decir, al día, ¿no? Algo así podríamos llamarlo, sí, que tu información esté al día. ¿A qué nos referimos con que tu información esté al día, no? En que, por ejemplo, supongamos que hoy día anotaste en tu agenda laboral algunas actividades. Que estas actividades las sincronices con tu agenda personal para que no tengas cruce de actividades en un mismo día. Pero de preferencia, maneja una sola agenda para ambos. ¿Ok? También registra tus datos importantes. ¿Ok? De repente, cualquier hecho importante que sea para ti, no lo sé, hoy día terminé de pagar un préstamo, ¿ya? Entonces, de repente, para mí es importante hoy día esta fecha, anota en tu calendario, en tu agenda, ¿no? Hoy día, de repente, ¿qué estamos hoy día? 27 de septiembre, cancelación del préstamo bancario. ¿Por qué? Porque de repente al próximo año, de repente, necesitas esta información o necesitas saber qué fecha le pagaste, de repente pagaste este crédito, pagaste esta cuota, ¿no? ¿Y dónde puedes encontrarla? En tu bitácora, es decir, en tu propia agenda. Es decir, a ver, voy a ver mi agenda porque en mi agenda debe estar anotado. Efectivamente, aquí está, incluso algunos pegan vouchers en su agenda, todo ello, ¿no? Aquí está la fecha en la que yo cancelé este dinero, aquí está la fecha de repente en la que yo te pagué lo que te debía, no lo sé. ¿Ok? Pero aprovecha tu agenda también para poder tener ese tipo de información, ¿no? Y también bloquea tu tiempo libre. Es decir, establece qué horario, cuál es tu tiempo libre y así como tú no permitirías que de repente tu vida personal irrumpa tu vida laboral, haz lo mismo. ¿Ok? Respeta, si quieres que respeten tu tiempo libre, empieza a respetarlo primero tú. ¿Y cómo? Bloqueando ese tiempo libre, no permitiendo que ninguna otra actividad pase por encima de ese tiempo libre. ¿Ok? Son algunas recomendaciones y algunas estrategias que también aquí les vamos a mencionar
para poder manejar adecuadamente el estrés y mantener eficiencia en nuestro trabajo. ¿Ok? Primero, lo que ya les hemos mencionado, ¿no? La gestión del tiempo. Recuerda que una persona que prioriza sus tareas, ¿ok? Y mantiene metas realistas, va a ser una persona que va a trabajar de manera organizada. Cuando tú trabajas de manera organizada, no vas a tener tendencia al estrés. ¿Por qué? Porque todo lo vas a tener planeado, organizado, ¿ok? Porque no va a haber o de repente de que surge algún cambio, vas a poder afrontar fácilmente porque todo lo tienes ordenado. En cambio, cuando tú tienes de repente todas las tareas desordenadas, cuando tú llegas a trabajar todos los días y no sabes ni por dónde empezar, que eso es lo que pasa muchas veces en el sector público, se te acumularon tantas tareas que ya ni siquiera sabes por dónde empezar, sin necesidad de iniciar a trabajar ya te vas a generar estrés. ¿Ok? Entonces te recomendamos eso, gestiona tu tiempo. Maneja también técnicas del estrés. Recuerda que el estrés todos lo tenemos. ¿Ok? El estrés, todos tenemos en nuestra vida estrés. ¿Ok? Por una, por otra circunstancia, ¿ok? Y dentro de todo es bueno tener cierto nivel de estrés. ¿Por qué? Porque es como una alarmita, claro, es como una alarmita que nos mantiene alertas. ¿Ok? Es como algo que no nos deja en la dejadez o algo que no nos deja simplemente como que, bueno, ya que pase lo que tenga que pasar, que fluya, no. El estrés de todas formas es como una alerta que hace que tomemos control de nuestras acciones, ¿ok? Pero cuando este estrés ya llega a niveles más elevados, ya es perjudicial para nuestra salud, ¿ok? Entonces, hay muchas enfermedades profesionales que derivan de hecho, el estrés ya se considera una enfermedad profesional. Y hay muchas más enfermedades que derivan de como por ejemplo la gastritis emocional, como por ejemplo la migraña, cefalea, ¿ok? También el síndrome del burnout. Tenemos también problemas de columna, problemas en los huesos, problema del, ay, se me fue el nombre del, ay, del tendón carpiano, me parece que es también, que se llama así. ¿Ok? Entonces, de hecho, el estrés trae también de muchas enfermedades profesionales. Y lo que te recomendamos es que practiques técnicas de respiración y meditación, ¿no? Que aunque parezca cliché, aunque suene cliché decir, ¿cómo puedes controlar el estrés? ¿Ok? Respirando y meditando, en realidad sí funciona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de hecho, recuérdate, el estrés por lo general que ocasiona, si te hablo biológicamente, ¿ok? Ocasiona que tu cuerpo genere más cortisol. El cortisol es una hormona, ¿ok? Que hace que, primero que nada, te altera tanto física como emocionalmente cuando estás con altos niveles de estrés y también hace que haya mayor flujo sanguíneo, que tu corazón palpite más rápido y que lleve más sangre a tu cabeza. Por eso generalmente cuando estás estresado, ¿ok? Baja tu oxigenación y eleva tu flujo sanguíneo. Y por eso cuando estás estresado te das cuenta que estás con dolores de cabeza, que de repente estás todo el tiempo con sueño, que te sientes con cólera, ¿okay? ¿Y qué es lo que tu cuerpo necesita para poder de alguna manera no solucionar, ¿okay? No solucionar, pero sí calmar, por lo menos durante ese momento, el bombeo sanguíneo, oxigenación. ¿Y cómo se logra la oxigenación? Respirando, ¿no? Con técnicas como acá lo menciona del mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? ¿No? El mindfulness es o también conocido como la presencia consciente, es una práctica que implica prestar atención, ¿ok? A tu objetivo, que en este momento es tu salud mental, por así decir, ¿no? Y que te dice que, pues, que puedas que puedas respirar, que puedas meditar, ¿ok? Que te tomes siempre, cuando sientas que estás en una situación que te va a generar estrés, ¿ok? Lo que te recomendamos es que puedas tomarte un tiempo para hacer tu meditación consciente. ¿Ok? También otra estrategia, la organización y espacios de trabajo ergonómicos. Primero que nada, la organización de tu espacio de trabajo. Si tu espacio de trabajo es un desorden total, ¿ok? O no tienes una armonía dentro de tu espacio de trabajo, es muy probable que tampoco que no te vayas a sentir cómodo en tu puesto de trabajo. ¿Ok? Si tú llegas y encuentras de repente todo lleno de papeles, como pasa mucho en el sector público, ¿eh? Un escritorio lleno de papeles, archivadores en la oficina, todo ello, ¿ok? Ni bien visualizas eso, te vas a desmotivar, ¿ok? Porque eso va a ser igual a desorganización, a sobreesfuerzo, a estrés,
¿ok? Te vas a desmotivar, o sea, te vas a estresar solamente de verlo, ¿ok? En cambio, si tú tienes un espacio de trabajo adecuado, ordenado, ¿ok? También va a ser estimulador, va a ser, por así decirlo, un poco más motivador para ti poder trabajar. Entonces, mantén tu área de trabajo limpia y ordenada, o incluso, ¿no? Armonizada, ¿no? Por ejemplo, en el sector público no está prohibido que puedas personalizar tu área de trabajo, como por ejemplo llevar de repente una plantita. No te digo con esto que lleves un árbol, pero puede ser alguna suculenta. ¿Ok? Es muy bueno poder contar con plantas, ¿no? Con cactus también incluso, ¿no? Si es que crees mucho en las energías, ok, te recomiendo que puedas llevar un cactus, una suculenta a tu área de trabajo, que son plantas pequeñitas y que requieren poco cuidado, ¿no? También que de repente puedas colocar una foto de tu familia, una foto de repente de algo que te inspire, una foto de tu mascota que te cause ternura de repente, algo que te pueda motivar. Algo que cuando tú veas te haga sentir como en casa, te haga sentir como que estás en un lugar que también es tuyo, que también te pertenece, porque esa es la idea. ¿Ok? Tú trabajas ahí. Entonces, la idea no es buscar tu incomodidad. ¿Ok? La idea no es que tú, ¿cómo lo digo? O sea, la idea no es que tú vayas solamente a trabajar, listo y ya, ¿no? La idea es que tú también encuentres dentro de tu trabajo un espacio de comodidad, ¿no? Y hablando de comodidad, también está la ergonomía, ¿no? Asegúrate de que el escritorio, el material de trabajo que te den, la computadora esté ergonómicamente adaptado a ti. Y si es que de repente sientes que no tienes una silla ergonómica o que el escritorio no es a la altura adecuada de repente, ok, puedes solicitar al área de recursos humanos o al área de logística también, o bueno, con recursos humanos más puede ser esa gestión, ¿no? Para que puedan, puedes solicitar el cambio de escritorio, ok, dependiendo también de la disponibilidad de inventarios que puedan tener, ok. De repente no lo tienen, pero nada pierdes solicitando. ¿Ok? También tus descansos y desconexión, lo importante que son tus descansos regulares. En la entidad pública, por lo general, tienes por lo menos un día libre a la semana. ¿Ok? En algunas entidades públicas llegas a tener hasta 2 días libres a la semana, solamente laboran de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces, aprovecha esos descansos, ¿ok? Para hacer eso precisamente, ¿no? Para descansar. Evita llevarte trabajo a tu casa. Evita, así como no te llevarías la olla de comida a tu trabajo, tampoco traigas el trabajo a tu casa, ¿okay? Utiliza ese tiempo para que sea de calidad, no solamente con tu familia o con tus amigos, sino también contigo mismo, ¿ok? Busca un espacio, un descanso también de una desconexión digital, ¿ok? Recuerda que por lo general los que trabajamos en las áreas administrativas estamos todo el día con el celular y también con la computadora, ¿ok? Pero prácticamente es todo el día que trabajas con ello. Y salir de tu área laboral para ingresar a tu descanso personal y que tu descanso personal siga involucrando celular, televisor, computadora, tablet, es agotador y no solamente no solo mentalmente, ¿no? Sino también para tus ojos. Entonces también busca la desconexión digital, ¿no? ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, durmiendo, ¿ok? Cuando duermas, evita tener cerca tu celular, evita tener cerca tu computadora o apaga tu televisión cuando estás durmiendo. Haz paseos de repente, haz caminatas, haz ejercicio que no requiera o que de repente que no requieran que tengas que sacar o que tengas que utilizar tu celular. ¿Ok? Te recomendamos también eso, ¿no? Puedes hacer actividades que no requieran que utilices tu celular, ¿no? Y también por aquí vamos a ver, allá. Y también otra recomendación que te podemos dar es, vamos a colocar por acá está el ejercicio y la alimentación saludable. ¿Ok? Hay un dicho, ¿no? Que dice que en cuerpo sana, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces lo mismo, si tú quieres cuidar tu salud emocional, también tienes que procurar tener actividad física adecuada, sobre todo en la rama administrativa, porque nuestro trabajo como administradores muchas veces es estar sentados. El asistente todavía tiene movilidad. ¿Ok? Movilidad me refiero a que el asistente todavía tiene que levantarse, ir a una cosa, otra cosa. Todavía el asistente tiene un trabajo activo. Pero a veces cuando ya llegas a puestos de jefaturas, de encargaturas, como lo tienes que hacer, ¿ok? Ya tu puesto de trabajo es un poquito más, es un poquito menos de actividad física, pero más trabajo pensante, por así decir, ¿no? Más agotamiento mental y menos agotamiento físico. ¿Ok? Pero también eso puede ser en que caigas de repente en una vida sedentaria, en el que estés todo el día sentado en tu trabajo y de ahí vayas a tu casa a estar todo el día echado en la cama.
¿ok? Entonces, no es lo recomendable ni siquiera tanto para un aspecto de trabajador, sino de salud personal tuya. Entonces, también a los trabajadores de la rama administrativa siempre les recomendamos que haz actividad física, ¿no? Por lo menos 10 minutos al día. No se te pide que hagas 1 hora, 2 horas o que seas una persona fitness, no. Pero que por lo menos hagas 10 minutos al día de repente de caminata, ¿no? Que en vez de tomar el ascensor puedas subir las gradas. Que de repente te puedas bajar, ¿no? Pongamos que estás en el micro, en el transporte público, ¿no? Te puedas bajar unas 4 o 5 cuadras antes de llegar a tu trabajo. ¿Para qué? Para que puedas hacer esa caminata, ¿no? Y también una alimentación equilibrada, ¿no? Recuerda también que tienes que alimentarte muy bien porque vas a tener un agotamiento, porque para el trabajo administrativo, si bien es cierto, no vemos mucho agotamiento físico, sí vamos a tener bastante agotamiento mental, ¿ok? Y muchas veces el agotamiento mental puede absorber más energías de nosotros que la propia actividad física. Así que sí tienes que llevar una alimentación rica, balanceada, ¿ok? Que te ayude también a la estimulación neuronal, ¿no? Y el apoyo y la comunicación, ¿ok? Recuerda que tú eres un asistente administrativo que estás ahí para poder apoyar a tu área, pero también estás ahí, ¿ok? Pero también estás ahí para que tú puedas, para pedir apoyo si es que sí lo necesitas, ¿ok? Hay que acostumbrar a nuestros asistentes administrativos a que pierdan el miedo de pedir ayuda. Muchos de ellos tienen temor, incluso te podríamos decir, de pedir ayuda porque sienten de que al pedir ayuda están fallando en sus responsabilidades cuando no es así. ¿Ok? Entonces hay que también enseñarle a nuestro asistente que cuando necesitas apoyarte de tu equipo, apóyate. ¿Ok? Tienes también que comunicar las necesidades que tienes. ¿Ok? No por ser un asistente significa que tienes que todo el puesto de trabajo tiene que recaer sobre ti. ¿Ok? No, por todo lo contrario. ¿Ok? En todo lo contrario, también tú también necesitas apoyo en tus funciones y puedes pedirlo a los demás integrantes de tu área, ¿no? Acá también te dice establece límites y delega las tareas, que también lo habíamos mencionado, ¿no? Que muchas veces cuál es el principal error que el asistente comete. El principal error que muchas veces el asistente comete es creer que es asumir responsabilidades ajenas como suyas. Entonces, también te recomendamos no hagas eso, ¿ok? Evita hacer eso. Asume las responsabilidades que son 100% tuyas, ¿ok? Esas responsabilidades sí las tienes que asumir, ¿no? Pero responsabilidades ajenas, ¿ok? No las tienes, no estás en ninguna obligación de asumirlas, ¿no? Sino por el contrario, también delega las tareas a los encargados. Ok, si tú sabes que de repente hay una persona que está encargado de esa tarea o que es su responsabilidad hacer o realizar esa tarea, pues sin temor alguno tienes que indicarle. Tienes que decirle, esta no es mi tarea, esta es tu tarea, ¿no? Te puedo apoyar cuando termine lo mío, pero mientras tanto no te puedo apoyar, ¿ok? Perder un poquito también el miedo de ello y también la formación de habilidades de manejo del estrés, ¿no? Como poder llevar entrenamientos, programas de entrenamiento de coaching o mentoring, si es que eres una persona que de repente ya sabes que padeces de estrés crónico. Esto va dirigido más que todo para las personas que ya saben que tienen diagnosticado el estrés crónico. ¿Cómo es el estrés crónico? Que de repente en algún momento de tu vida has llegado a niveles tan altos de estrés que ahora ya te es muy difícil poder eliminarlo, ¿no? Y que ante situaciones que de repente no ameritarían ningún tipo de estrés, tú te puedes estresar. Como por ejemplo, vamos a salir a pasear, ya, listo, vamos todos, es un momento feliz, ¿no? Vamos a salir a pasear, pero ya estás estresado porque se están demorando en alistarse, están demorándose en cambiar de repente, ¿no? Porque dijimos que salíamos a las 6, pero ya son las 6:10. Ya te genera ese estrés, eso por ejemplo es un estrés crónico. O que de repente tú tenías planificado que haya de repente que tu ceremonia empiece a las 6 de la tarde. Ya son 6:05 y todavía no empieza. Y ya te estás estresando. ¿Ok? Del por qué no hace esto, por qué no lo hace como he pedido. Es una persona que padece estrés crónico. Es decir, que situaciones que podrían ser completamente manejables, a ti te llevan directamente al estrés. Lo que te recomendamos es que, y si quieres trabajar en la rama administrativa, tienes que llevar algún programa para el manejo del estrés crónico. ¿Ok? Eso se hace mediante psicólogos o mediante psicoterapeutas o mediante coach motivacionales, ¿ok? Y esto es muy positivo, no significa que estés loco, que estés loca, no. No, el psicólogo no es para los locos, eso ya todos lo sabemos, ¿no? Sino que te dan herramientas para que tú mismo puedas gestionar más adelante
tu manejo de emociones. ¿Okay? Ellos te dan herramientas que son muy útiles. Entonces, también por lo que te recomendamos que puedas, si es que tú ya sabes que padeces, ¿no? Que ese es tu talón de Aquiles, el estrés, ok, te vamos a recomendar que puedas asistir a alguno de estos programas, que te van a ser de mucho apoyo, de mucha ayuda, ¿no? Y también vamos a ver por aquí, también, ¿no? Y por último, el autocuidado, duerme suficiente, ten hobbies, ten pasatiempos que son muy necesarios para ti y planifica y evaluación, ¿no? También recuerda, planifica tus actividades. A partir de ahora, evita hacer actividades improvisadas o evita de repente hacer actividades que en realidad no son de gran aporte para actividades que de repente en realidad no significan un gran aporte para tu crecimiento profesional. ¿Ok? O personal también, ¿no? A veces, muchas veces tenemos actividades que no nos gusta hacer y que tampoco nos suma algo positivo. Y muchas veces la pregunta es, si no te gusta y tampoco suma algo positivo a tu vida, ¿por qué lo haces? Que muchas personas dicen, por obligación, ¿no? Otras dicen, porque no lo sé, ¿no? Porque por costumbre o porque me dijeron que tenía que hacerlo. Entonces, si tú tienes de repente actividades o algo que en realidad no suman ni restan a tu vida, o que de repente por el contrario hacerlas no te traen ningún beneficio y te generan cansancio, estrés, evalúa también desecharlas, ¿no? Y reemplázala por objetivos que sí te generen motivación. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar, ¿ok? Ahora sí, como mencioné, este último módulo, no es un módulo en el que dice, la ley dice que tú tienes la ley dice que tú tienes que encontrar una forma de cómo manejar tu estrés, ¿no? La normativa número tal dice que tú tienes que alimentarte sano, no lo va a decir, sino que esta clase, bueno, en este módulo hemos tocado temas que sí son necesarios, ¿ok? Temas que van a ser necesarios desde tu perspectiva de asistente administrativo, para que puedas llevar tanto una vida personal como una vida profesional adecuada. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente módulo, que de hecho también tiene mucha relación con, ¿dónde está? A ver un momentito, por favor. Me parece que acá está. Nuestro siguiente módulo, que también tiene mucha relación con lo que es con lo que es tu persona, con lo que es tu perspectiva o con lo que eres tú mismo. ¿Ok? También vamos a encontrar mucha relación en él. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de la ética y valores en la administración pública. ¿Ok? Ahora sí vamos a retomar a nuestra, en nuestras sesiones que tienen su respaldo legal. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra sesión? Vamos a ver los principios éticos y valores en el ejercicio de la función pública. Vamos a ver los códigos de conducta y responsabilidades del asistente administrativo y vamos a ver la prevención de conflictos de interés y buenas prácticas en la gestión pública. ¿Ok? Esos van a ser los temas que vamos a tocar el día de hoy en nuestro último módulo. Y para ello vamos a empezar a hablar de nuestro código de ética de la función pública, que es la ley número 27815. Y que aquí les hemos dejado incluso el enlace donde van a poder encontrar el código de ética tal cual, ¿ok? La ley tal cual. Recuerda, te recomiendo que la puedas descargar, que la puedas leer, porque en realidad no es difícil de entender, ¿ok? Es una ley bastante adaptada, bastante entendible en realidad, ¿ok? Así que les recomiendo o les aconsejo que puedan darle una leidita ustedes mismos incluso. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dice este código de ética? ¿Ok? Este código de ética, primero que nada, es el documento que regula la conducta de los funcionarios y los servidores públicos. Este código de ética establece, ¿no? Qué principios qué principios, deberes y valores tienen que tener todas las personas que elaboran en las entidades públicas. Y también este código de ética me establece cuáles son las obligaciones que deben de tener, ¿ok? Estas personas, ¿ok? Que elaboran en la entidad pública. Es decir, entrar en la entidad pública, al igual que cualquier otra entidad privada, ¿ok? Tienen ya tienen, por así decir, un reglamento de conducta, ¿no? Si tú te vas a una empresa privada, ¿no? Te van a decir que
que dentro de la empresa hay cosas que sí tienes que hacer como cosas que están prohibidas. En el sector público es igual, solamente que en el sector público está establecido mediante una ley. ¿Ok? ¿Por qué mediante una ley? Porque estamos hablando de que tú vas a trabajar con recursos, con presupuesto de todo el país. Y por lo tanto, tu conducta no es opcional, es obligatoria. ¿Ok? Por ejemplo, tú te vas a trabajar en una empresa privada, ¿ok? E incumples, ¿ok? E incumples con el código de conducta que ellos tienen, el único perjudicado directamente es la empresa. ¿Ok? Entonces no perjudicas a nadie más que a la empresa y la empresa puede tomar las acciones necesarias contigo. Pero en cambio, si tú incumples en tu comportamiento, si tú tienes un comportamiento inadecuado en el sector público, no estás perjudicando solamente a la entidad, estás perjudicando a todos los ciudadanos de un país. ¿Ok? Entonces, por ello que el código de ética es mucho más estricto. ¿Ok? Y por eso lo tenemos mediante una ley. ¿Ya? Ahora, este código de ética, ¿ok? Este código de ética también me va a hablar sobre este código de ética me va a hablar acá, perdón, ¿ok? Contiene 4 capítulos, si no me equivoco. Y vamos a ir nosotros analizando cada uno de estos capítulos y más que analizando, interpretando lo que dice. Que como les mencioné, no es difícil de interpretación. ¿Ok? No es difícil, ustedes mismos podrían leerlo y tranquilamente van a poder entender la información que contiene este código. ¿Ok? Solamente que aquí vamos a hacerlo de una manera un poquito más amena, un poquito más práctica. ¿Ok? Y vamos a empezar primero a hablar de nuestro código desde el ámbito de aplicación. ¿A quién aplica este código de ética? Como ya lo hemos mencionado, a todas las personas que elaboran dentro de las entidades públicas. ¿Ok? A todas las personas que ejercen actividad en la función pública. ¿Ok? ¿Y qué es la función pública? ¿No? Como ya hemos mencionado, la función pública es cuando tú tienes alguna actividad, cuando estás ejerciendo algún tipo de trabajo dentro de las entidades públicas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eres, y más allá de tu puesto de trabajo, ¿no? Puede ser el rector, puede ser el gerente, puede ser de repente el mismo presidente o presidenta de la República, ¿ok? Pero desde el vigilante, del vigilante del Seguro Social de repente, hasta en este caso, ¿no? La presidenta de la República, ambos ejercen función pública. Por lo tanto, este código de ética rige para ambos y la aplicación es igual para ambos. ¿Ok? Más allá del puesto de trabajo, del nivel jerárquico, todo ello, ¿ok? La función pública es cuando cualquier persona trabaja dentro del Estado. ¿Y cuáles son los fines de la entidad pública? Su principal objetivo es brindar servicios a los ciudadanos. Y es por eso que nos dice que este código de ética está precisamente orientado a ello. ¿Ok? A que las conductas que nosotros tengamos sean para beneficio de la ciudadanía en general, ¿no? Si nosotros tenemos conductas adecuadas, mi entidad funciona de manera más adecuada. Y si mi entidad tiene un funcionamiento adecuado, los que se benefician directamente son los ciudadanos, quienes son mi principal objetivo, quienes son mi principal finalidad. ¿Ok? Es por ello que me habla sobre la finalidad de la función pública, ¿no? Y por último, sobre el servidor público. ¿Quién es el servidor público? Todo aquel que tiene alguna contratación con el Estado. Si eres un CAS, si eres un 276, cualquier tipo de contrato que tengas con una entidad pública ya te convierte en servidor público y por lo tanto te obliga al cumplimiento de este código de ética. ¿Ok? De todo eso nos habla nuestro capítulo 1. Nuestro capítulo 1 básicamente nos dice a quiénes va a aplicar y la respuesta genérica es a todos. No hay ningún solo funcionario del sector público que pueda decir, no, este código de ética se aplica a todos menos a mí. Ninguno. El código de ética se aplica a todos. Ahora, ¿qué más me dice, no? Mi código de ética. Mi código de ética también me dice por aquí, vamos a ver, allá. Me dice, en su capítulo número 2, arrancamos con lo que son los principios y los deberes. ¿Ok? Los principios y sí, claro, los principios y los deberes. ¿Ok? Y ahora, estos principios de la función pública, ¿ok? Los principios que vamos a mencionar, importante recalcar que no es que estamos dando recomendaciones de cómo tienes que actuar, ¿ok? O no es que te estamos diciendo cómo sería bueno, ¿no? ¿Qué sería lo ideal?
Te estamos diciendo lo que tienes, los principios que obligatoriamente tienes que aplicar en tu función pública. ¿Ok? Principios que sí o sí tienes que tener al momento en el que estás laborando dentro de la entidad pública, ¿ok? Que no es una opción, que es tu obligación tenerlos, ¿ok? Y vamos a hablar del respeto. ¿Respeto a quién? Directamente a la Constitución, primero que nada, ¿ok? Si tú respetas la Constitución, si tú respetas las leyes, estás respetando todo lo que éticamente se considera correcto, ¿ok? Por ejemplo, si tú respetas la Constitución, no vas a tener por qué tratar mal a otras personas, no vas a tener por qué agredir, no vas a tener por qué robar, no vas a tener por qué matar, porque todo eso está prohibido en la Constitución. Entonces, si tú respetas la Constitución, estás respetando todas las normas sociales éticamente correctas. Y dentro del sector público, te pedimos, respeta la Constitución conforme a lo que dicen nuestras leyes. Es decir, actúa acorde a lo que dicen las leyes, ¿no? Nunca te vayas, por lo menos en tu función pública, nunca vayas en contra de lo que dice la ley, ¿no? Porque eres un funcionario público y nosotros necesitamos que tú des ejemplo. ¿Ok? Entonces, primero con respeto. Segundo, también te pide que actúes con probidad. ¿Ok? ¿Qué es la probidad? ¿Okay? La probidad es un concepto que se refiere a que seas íntegro y honesto, ¿ok? Y que tengas un comportamiento moralmente adecuado, ¿ok? También la probidad te habla de la justicia, te habla de la igualdad que debes de tener, ¿ok? La probidad, por ejemplo, ayuda lo que busca es que crezca la confianza en el servidor público, que la ciudadanía pueda confiar en ti. ¿Ok? Por ejemplo, un funcionario público que rechaza un soborno está actuando con probidad. Un empresario que actúa de repente con una transparencia financiera está actuando con probidad, ¿no? Cuando mantienes la confidencialidad del sector público, estás actuando con probidad. Eso es lo que se te pide, ¿no? Que no caigas en actos de corrupción, ni deshonestos, ni de nepotismo, ni de fraudes, nada de ello. ¿Ok? También te pedimos, la eficiencia en el código de ética, ¿no? En nuestro código de ética del sector público, uno de los principios que también tenemos es la eficiencia. ¿Y a qué se refiere con la eficiencia, no? ¿Ok? La eficiencia te dice de que utilices, primero que nada, que trabajes de manera adecuada. Es decir, que hagas bien tu trabajo, básicamente, ¿no? Que estés debidamente preparado para ello, que hagas un uso adecuado de los recursos que te proporcionan, ¿ok? Que trates de lograr el mayor beneficio al menor costo. Eso es ser eficiente dentro del sector público, ¿ok? Que tienes que actuar con eficiencia y eficacia en el ejercicio de tus funciones, ¿ok? Y también tienes que de repente aplicar técnicas de planificación o todo lo que tú consideres necesario para poder ser eficiente. ¿Ok? Otro principio que también nos menciona es la idoneidad. ¿Ok? ¿Qué es la idoneidad? La idoneidad viene de la palabra que es lo idóneo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es la idoneidad? Se refiere a que puedas ser a que tengas la capacidad y la competencia necesarias o ideales para que puedas ocupar un puesto de trabajo dentro del sector público. ¿Ok? A que tengas la habilidad para poder realizar las tareas y funciones que se te encomiendan. ¿Ok? ¿Y cómo puedes lograr esa habilidad? A través de tu experiencia, a través de tu adaptación, a través de tu preparación continua. ¿Ok? Entonces, lo que se pide es que la persona que va a ocupar un puesto en el sector público sea el idóneo para este puesto de trabajo, que tengas los conocimientos, las habilidades idóneas para tu puesto de trabajo. De ahí viene la idoneidad. Es decir, que si tú eres consciente, ¿no? Que de repente estás en un puesto de trabajo o que asumes una función pública para la cual no estás preparado, ¿ok? Que lo manifiestes. Con eso no estamos diciendo que de repente no estés preparado para tu puesto de trabajo, pero supongamos que eres un asistente administrativo, ¿ya? O eres un asistente administrativo y vienen y te piden que hagas una tarea que tú no sabes cómo se hace, ¿ok? Que de repente nunca en tu vida has hecho y no sabes cómo se hace. Tu código de ética, mediante el principio de la idoneidad, te pide que manifiestes ello, que digas, yo no sé cómo hacer esto, para que se te pueda capacitar o se pueda dar esa función a otra persona que verdaderamente domine esos conocimientos. Porque si tú te mandas a hacer la tarea sin el conocimiento necesario,
es muy probable que la hagas mal. Y ahí pierdes la eficiencia, pierdes la probidad y pierdes el respeto. ¿Ok? Pierdes la eficiencia porque no lo vas a hacer bien. Pierdes la probidad porque no fuiste transparente ni honesto al decir que no sabías cómo eran las tareas. Y pierdes el respeto porque estás haciendo un mal uso de los recursos públicos. ¿Ok? Así sea el tiempo. El tiempo que tú trabajas es un recurso público por el cual se te está pagando. Entonces, estás haciendo un mal tiempo de él. ¿Ok? Entonces, pierdes todo eso. Así que la idoneidad nos invita a ser las personas idóneas para este puesto de trabajo. La veracidad también, ¿no? Que la veracidad te dice siempre actúa con honestidad, ¿no? Habla con la verdad cuando sea necesario, ¿ok? No tienes que encubrir hechos de dudoso actuar, ¿ok? La veracidad también te dice, ¿no? Manifiesta inquietudes que puedas tener, que sepas que puedan involucrar de repente a hechos un poco más, o hechos de repente un poco más, más delicados. ¿Ok? La veracidad te invita a que seas honesto, que seas sincero con el sector público. ¿Ok? A que no tengas temor de ser totalmente honesto, ¿no? De hecho, hace un momento cuando hablábamos de la idoneidad, decíamos, ¿no? Si te encomiendan una tarea para lo cual tú no tienes el conocimiento, la veracidad es la que te empuja a decir, ¿saben qué? No sé cómo hacerlo. ¿Ok? Sin el temor. La veracidad es la que puede hacer que también que no inventes cosas dentro del sector público o también que no actúes bajo suposiciones. ¿Ok? Que no supongas algo que no, o que no de repente, eh, imagines o crees algo y lo afirmes, ¿no? Sino que la veracidad es que si vas a hablar algo, hazlo con las pruebas debidas, ¿ok? Y también te habla de la lealtad y la obediencia. La lealtad y la obediencia, ¿a quién? Al Estado de Derecho. La lealtad y la obediencia a tus jefes inmediatos, ¿ok? Te dicen de que, por ejemplo, tus jefes inmediatos a las autoridades de tu entidad pública, más allá de repente más allá de repente de las preferencias o de que te caiga bien o que te paga mal tu jefe, no lo sé, se te pide que como servidor público tengas lealtad y obediencia a tu jefe. ¿Ok? Que hagas las tareas que éste te encomiende, que confíes en las estrategias que éste hace, que puedas tener también la lealtad suficiente de poder manifestar, de poder manifestar de repente aspectos con los cuales no estás de acuerdo con esta persona, ¿ok? O que abras ese canal de comunicación, o que también de repente puedas manifestarlo de manera por escrito, ¿no? Pero lo que no se te pide de repente es sacar información de tu área, de repente hacer cosas que puedan perjudicar a otras personas dentro, a otros funcionarios públicos, o de repente crear rumores, crear de repente chismes, ¿no? Que puedan propiciarse a malas interpretaciones. ¿Ok? La lealtad a tu jefe, siempre, ¿ok? Es lo que te pide tu código de ética. Ahora, lógicamente, ¿no? Si tú ves que tu jefe está haciendo cosas indebidas, si tú ves que tu jefe está haciendo actos que no son lícitos, ¿ok? Sino que son ilícitos, ¿ok? Lo que te mandas no te vamos a decir que por lealtad y la obediencia te calles, no te vamos a decir que como te he dicho que tienes que tener lealtad y la obediencia, tú solamente observes o que incluso apoyes esos actos ilícitos, ¿no? Como por ejemplo aceptar sobornos de repente, ¿no? No, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo que te decimos es que tu primera lealtad es al Estado de Derecho. Entonces, si tú encuentras de repente en tu jefe inmediato o en tus propios trabajadores, en tu propio asistente, actos inadecuados, lo que te invita es que también tienes que denunciar. ¿Ok? Te invita a que tienes que denunciar. También la justicia y la equidad. ¿Ok? Te dice que como funcionario público, tú tienes que ser una persona justo y equitativo. ¿En qué aspecto? En todo. Desde los recursos que vas a proporcionar, desde los procesos que vas a realizar, incluso desde el trato que vas a dar a los demás, desde el trato que vas a dar a los demás trabajadores de tu área o a los usuarios o ciudadanos en sí. ¿Ok? Te invita a que seas justo en tus procesos y a que seas equitativo en los servicios y en el trato que vas a tener. ¿Ok? A que de repente no caigas en nepotismo de repente, ¿no? De agarrar y beneficiar a algunas personas gracias a tu cargo, gracias a tu puesto o al cargo que ejerces, ¿no? O de repente también que desde el puesto de trabajo como funcionario público, que de repente tienes el poder de perjudicar a alguien que lo hagas, no.
¿ok? Te dice que puede que actúes con justicia y con equidad. Y por último, como mencionamos hace un momento, la lealtad al Estado de Derecho. ¿Ok? Que si tú eres un funcionario público, tienes que ser una persona que ame a su patria. ¿Ok? Porque estás trabajando para servir a tu patria, estás trabajando para servir a tu país. ¿Ok? Y lo más importante para servir a tu país es que tengas amor y lealtad por él. Si cuando tú tienes, por ejemplo, imagínate, ¿no? A tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu novio, tu novia, ¿ok? Cuando tú tienes amor y lealtad a esa persona, por ejemplo, ¿ok? Tú no le haces daño, ¿ok? Tú no haces cosas para que puedan perjudicar. Tú no lastimas a esa persona, ¿no? Tú no engañas, tú no mientes, tú no le robas. Por el contrario, cuidas, proteges a la persona a la que amas, a la persona con la que está tu lealtad. Es lo que te pedimos para el sector público. Si vas a ser funcionario público, tu lealtad tiene que estar con el Estado de Derecho, no con la democracia, con nuestras leyes, con lo que nosotros manejamos, y lo que te pedimos es cuida, protege, defiende al sector público para el cual estás laborando. ¿Ok? Entonces, esos son los principios que te estamos pidiendo como servidor público. Recuerda, no son opciones. ¿Ok? No te estamos diciendo que deberías actuar así, o que sería lo ideal, o que sería lo más adecuado. No. Te estamos indicando de que esta es tu obligación. ¿Ok? Es tu obligación contar con estos principios. Así como también vamos a ver la segunda parte de nuestro capítulo, que nos habla de los deberes de la función pública. ¿Ok? Este código de ética también nos marca deberes como funcionarios públicos. ¿Y cuáles son algunos de nuestros deberes? Por ejemplo, un deber es la neutralidad. ¿Ok? ¿A qué se refiere con neutralidad? Que tú no puedes tener preferencias dentro del sector público bajo ningún sentido. Para empezar, entre funcionarios, ¿no? O con relación con tus compañeros de trabajo. No, que no puedes tener preferencia de repente para facilitar el trabajo a algunos y complicar el trabajo a otros. No. ¿Ok? La neutralidad, ¿ok? La neutralidad te invita primero a que te comportes de una manera correcta, justo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Con los principios, ¿ok? De una manera correcta, de una manera, justa y equitativa con los demás, primero que nada con los demás funcionarios. También, por otro lado, la neutralidad habla sobre tus preferencias, por así decirlo. ¿Ok? ¿En qué preferencias me refiero? ¿Ok? Preferencias políticas, por ejemplo. ¿Ok? Preferencias políticas que tú puedas tener. ¿Ok? Por actuar con imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole que pueda, de cualquier otra índole que pueda de repente, que pueda, que de repente en el desempeño de tus funciones puedas de repente, puedas demostrar, ¿no? Con personas, con partidos políticos, instituciones, no lo sé, de repente tú eres partidario del partido, no lo sé, del gatito, ¿ya? Tú eres hincha, ¿no? De este partido político del gatito, y te gusta, ¿no? O que van acorde con tu pensamiento político, todo ello, muy bien, todo el derecho de ser, de tener predilección o preferencia por un partido político. Como persona lo tienes, pero como funcionario público, tú no puedes llevar las ideas o la preferencia o el partido político a tu función pública. Es decir, por ejemplo, tú no podrías ir a trabajar con tu partido político, con tu pueblo del partido político del gatito. ¿Ok? No podrías hacer eso. No podrías de repente tampoco coaccionar a tus trabajadores con que si no votan por el partido político del gatito, no les voy a renovar el contrato o algo, no puedes hacer ello tampoco, ¿no? Ni tampoco a los ciudadanos, ¿no? De repente, si viene un ciudadano que es de otro partido político, negarle la atención o atenderlo de manera inadecuada, ¿no? Tampoco es así. Sino que más bien todo lo contrario, ¿no? También es poder atender a todos por igual, ¿no? Incluso también bueno, ahorita, más adelante lo vamos a ver con el ejercicio adecuado del cargo. ¿Ok? ¿Lo tenemos por acá? A ver si sí lo tenemos. Más adelante vamos a ver también cómo se relaciona la neutralidad con el ejercicio adecuado del cargo. También con la transparencia, ¿no? Que recuerda que en el sector público todo acto es transparente. ¿Ok? Y ello implica que estos actos tienen que tener un principio de carácter público y que tienen que ser accesibles para el conocimiento de todas las personas. Hemos visto nosotros lo que es la documentación de transparencia activa y de transparencia pasiva.
¿ok? Transparencia activa que ya está al alcance de las personas y transparencia pasiva que hay que pedir, ¿ok? Pero que no se les puede negar. Entonces, por lo tanto, también uno de tus deberes como funcionario público es dar a conocer cualquier la información que te pueda solicitar, ya sea una persona natural o jurídica, ¿ok? Como servidor pública tienes que brindar y facilitar la información real, completa y de la manera más oportuna que puedas. ¿Ok? Es decir, si alguien viene y te pregunta por algún tipo de información que sabes que es información de transparencia, tienes que tratar de lo más pronto que puedas darle la información real y la información completa. Por ejemplo, una rendición de cuentas, de repente un proceso de licitación, conceptos para evaluación, para contratación de empleados o de personal, tienes que ponerlo a disposición. Pero también tienes que saber cuál es ahí vamos a la discreción. También tienes que saber cuáles son aquellos hechos o aquel tipo de información que no son de acceso público, como por ejemplo datos, datos de los propios ciudadanos. ¿Ok? Yo no puedo ir de repente mañana a la RENIEC y pedir que me den tu ficha RENIEC. ¿Ok? No, ¿por qué? Porque lo único que puede pedir eso eres tú. ¿Ok? O alguien con tu autorización con una carta poder. Yo no puedo, ¿ok? Y no puedo exigir, no puedo pedir. Yo no puedo ir mañana a una entidad pública y pedir que me den tus antecedentes penales o judiciales, ¿ok? O yo no puedo ir mañana de repente o yo no puedo ir de repente mañana al Banco de la Nación y pedir que me den tu estado de cuenta, ¿ok? Porque esa es información de discreción. O si eres servidor público, no puedo ir a ver cuánto has ganado, cuáles son tus boletas de pago. Quiero ver copia de tus boletas de pago, no podemos porque esa es información tuya. Y como servidores públicos no podemos sacar esa información. Al igual que también hay información del Estado en el que la finalidad no es esconder la información, ¿no? Pero hay información que tenemos que esperar un tiempo prudente para que pueda salir, como por ejemplo confirmación de hechos, ¿no? Por ejemplo, de repente testimonios, de repente validación de pruebas, no lo sé, ¿no? Es información que sí va a salir, pero que mientras esté en su proceso hay que esperar hasta que salga, ¿no? ¿Y qué me dice la discreción? Que yo no puedo ir y soltar esa información cuando aún no está completo, cuando aún no está lista para su transparencia. ¿Ok? Cuando hablamos de transparencia del Estado, significa que el Estado hace sus procesos, los termina y los publica. No que el Estado está trabajando todo el tiempo abiertamente, porque eso también sería muy peligroso para una entidad pública. ¿Ok? Entonces también la discreción nos invita a ello, ¿no? A que resguardemos la información hasta que ésta pueda pasar a su etapa de transparencia. ¿Ok? También hablamos del ejercicio adecuado del puesto, ¿no? Que con motivo del ejercicio de tus funciones de servidor público, no tienes por qué tomar ninguna represalia o de ningún tipo o ejercer alguna coacción o algo ni contra otros servidores públicos ni contra los ciudadanos. ¿Ok? Desde aspectos muy pequeños hasta aspectos muy grandes, ¿no? Si tú eres servidor público, tienes que saber que te has puesto a disposición de todo tu país, de toda la nación. ¿Ok? Y que cualquier persona que venga, tú estás en la obligación de atenderlo. ¿Ok? Porque es un ciudadano y tú eres un servidor público. De repente, yo soy servidor público y justamente veo que entra mi expareja. Mi expareja con la que terminamos mal, mi expareja con la que tenemos problemas, de repente, económicos, de dinero, me debe plata, le debo plata, no lo sé, y está ingresando a la entidad pública. Yo no le puedo negar la atención. Yo no puedo decir, no, a ti no te atiendo, adiós, chao. No puedo. ¿Ok? Si justo su atención le tocó conmigo, tengo que atenderlo como atiendo a cualquier otro ciudadano, a cualquier otro ciudadano. ¿Ok? Si de repente dentro de mi cargo yo puedo tener facilidad o incluso poder, ¿ok? De poder sobre la información de otras personas, no puedo tomar represalias. No puedo utilizar mi función pública para vengarme o de repente viene una persona que no me agrada a hacer un trámite y hago que a propósito su trámite demore. ¿Ok? O hago que a propósito de repente su trámite se trunque. Mientras que la persona que sí me cae bien, rapidísimo, hago que corra este ejercicio, no. ¿Ok? Incluso también esto del ejercicio de cargo adecuado también va, creo que lo habíamos explicado también, para tus preferencias, ¿ok? Que tú como persona puedes tener preferencias o puedes tener pensamientos, ideologías que tú quieras tener. Es tu derecho, esa es tu libertad, ¿ok? Ese es tu libre albedrío, ¿no? Pero habíamos puesto acá este ejemplo, ¿no? Supongamos que a ti no te gustan las personas homosexuales.
por cualquier motivo simplemente te desagradan, o de repente no lo sé, pero tienes algún motivo por el cual a ti no te resulta agradable lidiar con personas homosexuales. Perfecto, en tu vida personal no tienes por qué hacerlo, esa es una decisión tuya, pero en tu ejercicio de función, si es que una persona que pertenece a la comunidad LGTB, por ejemplo, tiene que hacer un trámite, tú estás en la obligación de atenderlo con todos los principios anteriormente mencionados, con respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, lealtad, veracidad, justicia y lealtad al Estado de Derecho. Estás en el deber de ser neutral, transparente, discreto con él y de hacer un ejercicio adecuado. ¿Ok? Como te repetimos, en tu vida personal tú tomas la decisión que mejor te convenga, pero en tu vida profesional no tiene por qué influir tus preferencias o pensamientos personales. ¿No? También el uso adecuado de los bienes del Estado. El Estado te proporciona los materiales, los bienes, ¿okay? Para que tú puedas laborar. Y cuando hablamos de bienes, no solamente nos referimos a lo material, sino también nos referimos al tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las 8 horas que tú estás en el sector público te están pagando, por cada una de esas horas te están pagando. ¿Para qué? Para que en esas 8 horas tú puedas ejercer netamente tu función pública. ¿Ok? Y lo que se te pide es que tú utilices estos recursos de manera responsable. ¿Ok? Que no malgastes los recursos. De hecho, que puedas optimizar los recursos, ¿ok? Al menor costo. ¿Ok? Lo que se te pide es que utilices los recursos de manera responsable, ¿no? Desde la computadora que se te dan hasta de repente más recursos que se te puedan dar. Por ejemplo, las autoridades de las entidades públicas normalmente les asignan vehículos y chofer de transporte, porque por la misma necesidad de su trabajo, a veces constantemente están en movimiento de un lado al otro y les asignan el vehículo y el chofer. Entonces, ¿para qué es este vehículo y este chofer? Para que los recoja de sus casas, los lleve a la entidad pública, los lleve de repente a algún lugar, otro lugar que tienen trámite, ceremonia, todo eso. Pero, ¿qué pasa si después vemos que este chofer está llevando a las hijas de la autoridad o a los hijos de la autoridad al colegio? Está llevando al esposo o a la esposa de la autoridad al mercado. Está recogiendo al perrito de la autoridad de la veterinaria. ¿Okay? Está haciendo un mal uso de los bienes del Estado, porque los bienes del Estado no son para ello, son netamente para su función pública. ¿Okay? Entonces, eso, por ejemplo, está prohibido, ¿no? ¿Qué pasa también si de repente tú en la computadora que te proporciona la entidad pública estás en tus redes sociales y en tu hora de trabajo? Ni la computadora que te da la entidad pública es para ello, ni las horas de trabajo que te están dando es para ello. Si te pones a hacer de repente tu tarea en las máquinas de la entidad pública, ¿ok? No estás haciendo uso adecuado de los bienes, ¿ok? Si de repente utilizan los bienes del Estado para actividades propias o actividades tuyas, no lo sé, de repente yo trabajo en almacén y veo que hay sillas acá, ¿no? Ya listo, me llevo un par de sillas para mi casa, para hacer una fiesta, ¿ok? Después las devuelvo. No estás haciendo el uso adecuado de los bienes del Estado, o de repente te llevan las hojas Bond. En tu trabajo agarras 50 cantidad de hojas Bond y dices, ay, ¿cuánto está esto? No sé, está 20 soles el medio millar. Ay, mira, si acá me puedo llevar uno, mejor me llevo de acá. Y te llevas, ¿ok? Estás hurtando, estás robando. Entonces tampoco, no estás haciendo un uso adecuado de los bienes, de los recursos que te da el Estado. Y lo que se te pide es que hagas el uso adecuado de ellos, ¿no? E incluso nuestro Estado, nuestro sector público, hasta te da una tolerancia, ¿ok? ¿Qué te dice? ¿No? Incluso el sector público. El sector público te dice que ante situaciones extraordinarias, ¿ok? Pues no se está diciendo que sea siempre, ¿eh? Pero si es que tú de repente en una situación extraordinaria, tú necesitas realizar alguna tarea, ¿ok? Alguna tarea que acá lo dice, ¿no? Y se lo voy a leer tácitamente, ¿no? Que de naturaleza o modalidad no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten, puedes realizarlas. Es decir, si tú estás en medio de tu función pública y surge alguna situación, ¿ok? Que no es relacionada a tu cargo, pero que es una emergencia o es una urgencia, ¿ok? Lo que te dice es que puedes realizar estas tareas, ¿ok? Siempre y cuando ello sea, primero que nada, una situación extraordinaria, es decir, que no sea una rutina, y también te dice siempre y cuando estas situaciones te ayuden a mitigar, neutralizar o superar alguna dificultad en la que te puedas encontrar. No lo sé, de repente,
Estás en pleno horario de trabajo, estás de repente, no lo sé, en pleno horario de trabajo y se te olvidó que tenías que enviar una declaración jurada. Dijiste, uy, tenía hasta las 12 para entregar esta declaración jurada ayer y no he entregado, ¿no? Y te dicen, tengo que hacerla ahora. ¿Qué es lo que te dice el Estado? Si eso te puede ayudar a mitigar, ¿no? A neutralizar alguna dificultad, hazlo. O sea, todavía te da la tolerancia de decirte, agarra en ese rato, haz tu declaración jurada, hazla, escaneala y envíala. No supongamos que eres el chofer de la autoridad, estás en el vehículo de la autoridad y de pronto te llaman y te dicen, ¿sabes qué? No lo sé, tu hijito se ha accidentado, lo estamos llevando al hospital. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú deberías hacer, no? Lo que normalmente deberías hacer es agarrar, ir a tu trabajo, dejar el vehículo del Estado, indicar que vas a pedir el permiso, ¿no? Indicar que vas a ir al hospital porque tu bebé ha tenido un accidente y ir, ¿no es cierto? Es lo que normalmente deberías hacer, pero ¿qué te dice el sector? ¿Qué te dice nuestro código de ética? Te dice, si en una situación extraordinaria, ¿no? Que realmente resulte necesario, urgente, que tengas que hacerlo, que es lo que te dice el sector público, vete con el carro del Estado. ¿Ok? Llévate el carro del Estado ahí. ¿No? Pero que obviamente vamos a medir el nivel de urgencia. En este caso, un accidente de tu hijo, tú ni siquiera vas a pensar en el carro, tú lo primero que vas a hacer es dar media vuelta e irte, ¿no? Al hospital a ver a tu hijo. Y después, cuando ya la situación se calme, cuando ya todo esté más tranquilo, ya tendrás que ir, dejar el vehículo, explicar lo que ha sucedido con las debidas evidencias de lo sucedido y no vas a, y eso no hace que tú incumplas en ningún eso no hace que tú incumplas en ningún sentido tu cargo público. ¿Ok? Así que esas son algunas de los deberes que tenemos. Y por último vamos a ver las prohibiciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las prohibiciones que tenemos dentro del sector público? Uno, mantener intereses de conflicto. ¿Qué quiere decir intereses de conflicto? ¿Ok? Mantener de repente o estar inmiscuido en alguna situación que me pueda beneficiar a mí o a alguien de mi entorno o de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy, ahorita vamos a ver ejemplos, pero si yo estoy dentro de yo trabajo dentro de una entidad pública y veo que mi puesto de trabajo, veo que con alguna decisión sobre mi puesto de trabajo me puedo beneficiar personalmente o puedo beneficiar a una persona que está en mi entorno, me dice que lo que tengo que hacer es dejar este proceso a un lado o encomendar este proceso que alguien más se encargue. ¿Ok? Porque yo ya tengo un conflicto de interés. Obtener ventajas indebidas por mi puesto de trabajo. ¿Ok? Realizar actividades de proselitismo político, por ejemplo, ¿no? Si yo soy funcionario público, no puedo de repente hacer no puedo de repente dentro de mi función pública incentivar a este partido político o de repente exhortar a que voten por él o yo mismo como funcionario público repartir de mi horario de trabajo y en mi función pública volantes para que voten por esta persona o entregar a los ciudadanos que vienen los volantes, no puedo. Eso está completamente prohibido. Hacer un mal uso de la información, utilizar información del sector público para algún beneficio personal o de algún tercero, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo agarrar y de repente descargar información de algún ciudadano o de algún servidor público para poder dárselo de repente a otra persona que me lo pide, ¿no? Y constantemente tenemos estos requerimientos. Por ejemplo, hay muchos analistas financieros que quieren que se les dé información laboral sobre los trabajadores, ¿no? Para ver si les aprueban o no les aprueban los créditos. Ellos ya saben que tienen que hacerlo mediante autorización del trabajador, si no, no se les da nada. ¿Ok? Y por último, presionar, amenazar y o acosar a cualquier otro funcionario público o a cualquier ciudadano. ¿Ok? Eso está totalmente prohibido, que tú puedas presionar, amenazar o acosar a cualquier servidor público o a cualquier ciudadano, o incluso también si utilizas medios ajenos, ajenos, por ejemplo, a tu función pública, pero acosas a alguien con amenazas que puedes ejercer en tu cargo público. Supongamos, ya, yo soy de repente policía, ¿ya? Yo soy policía. Listo, ¿qué es? A mí se me está prohibido amenazar, acosar a alguien, ¿ya? Muy bien. Mientras esté en mi entorno familiar, mientras esté en mi entorno laboral, ¿no? Cuando estoy fuera de él, por así decir, ¿ok? Cuando estoy fuera de mi horario de trabajo, por así decir, va a sonar un poquito loco, pero no tienes ninguna prohibición de hacerlo. O sea, la ley te dice que no, pero no hay ningún código de ética que te diga que no lo hagas, ¿no? De manera personal.
Pero si tú de repente vas de manera personal donde de repente alguien y amenazas que en tu situación de policía puedes hacer esto o aquello, estás yendo en contra del código de ética, porque estás utilizando tu función pública para coaccionar o amenazar a alguien. ¿Ok? De repente, si tú, mientras eres policía, amenazas a alguien, está mal. Si tú en tu tiempo libre, no fuera de tu horario de trabajo, vas y utilizas, ¿no?, tu condición, en este caso de funcionario público, de policía, para amenazar a alguien, también estás incumpliendo en este código de ética. ¿Ok? Esas son las prohibiciones que tenemos. Como ves, básicamente las prohibiciones lo único que te dicen es, trabaja bien, nada más. No son tampoco prohibiciones exageradas que te pedimos, ¿no? Y también lo que tiene nuestro sector público es que nos ofrece incentivos para poder, más que incentivos, nos ofrece formas de poder motivar el cumplimiento de este código de ética, ¿no? Como por ejemplo, promover la cultura de probidad, transparencia y justicia dentro de las entidades públicas, establecer mecanismos e incentivos para el cumplimiento de ellos, difundir el código de ética, que hay muchos funcionarios públicos que al día de hoy no conocen su propio código de ética. Lo que se le pide también a la entidad pública es que difunda estos códigos de ética y desarrollar campañas educativas sobre las sanciones. ¿Ok? Que también los servidores públicos sepan de que el incumplimiento de este código de ética no es simplemente que estás haciendo algo mal y ya, sino que el incumplimiento también va a derivar a que haya sanciones. ¿Y cuáles pueden ser las sanciones, no? Las sanciones pueden ser desde una amonestación, que pueden ser en un llamado de atención exterior, es decir, en un memorándum. ¿Ok? Las sanciones de repente va a depender mucho del tipo de falta y del nivel de la falta que hayas cometido. ¿Ok? También puede ser una suspensión de 1 a 3 días, dependiendo de la falta que hayas cometido de acuerdo al código de ética. Dependiendo, si es que esta falta que has cometido en el código de ética ha tenido algún perjuicio o alguna afección económica a la entidad pública, puedes caer en una multa de hasta 12 UITs, dependiendo también de la falta que hayas cometido. ¿Ok? También puedes pagar una multa. En los casos que ya de repente son más graves, ya corresponde lo que es una resolución contractual. ¿Qué es una resolución contractual? Es cuando el propio trabajador hace conciencia de la falta grave que ha cometido al código de ética y por mutuo acuerdo con la entidad pública decide retirarse de la entidad pública. No están renunciando, tampoco lo están despidiendo. Simplemente ante la falta cometida por una cuestión de ética, deciden disolver este contrato. Que eso ya estamos hablando para faltas que son mucho más graves. Para faltas todavía que son más graves, ya puede, o si es que no se da la resolución contractual, es decir, si es que ambas partes no llegan al acuerdo de disolver este contrato por la falta cometida, ya se puede dar lo que es la destitución o el despido, que eso sería mediante un trámite, mediante un proceso judicial. ¿Ok? Y ya en los casos más graves, como por ejemplo ya de corrupción, en los casos también, por ejemplo, de traición a la patria, todo ello, ya tenemos las sanciones que son, desde la muerte civil, que es la muerte civil en la cual tú ya no puedes volver a ejercer cargos públicos nunca más en tu vida. En la actividad privada puedes trabajar en lo que quieras, ¿ok? Pero en la actividad pública tú ya no vas a poder ejercer nunca más cargos públicos, ¿ok? Y en algunos casos, por ejemplo, de traición a la patria, no en algunos, en varios sí se ha dado lo que es pena privativa de libertad, ¿ok? Entonces, entonces hay sanciones que nos van a caer si es que incumplimos el código de ética, sí. ¿Ok? Sí hay sanciones que nos pueden caer si es que incumplimos en el código de ética. ¿Ok? Acá es un error, perdón, aquí ese es un error de diapositiva. ¿Ok? Entonces, estimados, y ya para finalizar esta partecita de nuestro curso, recordarles también que si es que tuviésemos alguna duda de repente, ¿ok? Si es que de repente nos surge alguna duda sobre este código de ética, ¿no? De repente, no entendemos bien algún principio, algún deber, alguna prohibición, o no sabemos de repente cuál es la sanción que debemos dar al trabajador, ¿ok? Tú puedes acudir a la presidencia del Consejo de Ministros. Mediante mesa de partes virtual de la presidencia del Consejo de Ministros, tú puedes exponer tu caso y ellos son los que te van a dar la orientación sobre cómo tienes que actuar en base a este código de ética. ¿Ok? Y ya por último vamos a ver 2 ejemplitos prácticos, ¿ok? Que me hablan un poquito sobre la actitud ética que deben tomar los servidores públicos.
En este caso de Carlos, que es un asistente administrativo de una oficina gubernamental, que esta oficina se encarga de dar subsidios o apoyos económicos para programas de viviendas a personas que tienen bajos recursos, ¿ok? A personas que tienen bajos recursos, ¿ok? Les dan subsidios o subsidios a familias, ¿ok? Para sus programas de viviendas. Y la tarea de Carlos es recopilar la información de los solicitantes. Es decir, todos los solicitantes tienen que darle esta información a Carlos para ver si acceden o no acceden a este subsidio. En este caso, Carlos, ¿cuáles serán sus códigos de ética que debe cumplir? La ética y la legalidad, la responsabilidad y rendición de cuentas, porque está trabajando con documentación pública, y el uso adecuado de recursos. ¿Por qué? Porque de su decisión va a depender el uso de los fondos públicos. ¿Ok? Es por eso que Carlos tiene que tener bien claro a quiénes sí tiene que dar y a quiénes no les corresponde. ¿Ok? Carlos tiene que hacer una evaluación rigurosa de ello, ¿no? Y en este caso práctico nos dice que Carlos recibe la información incompleta de una familia que solicita ese subsidio, ¿ok? Y la fecha límite para presentar los documentos está cerca. Y él sabe que algunos documentos esenciales no están incluidos. En este escenario, Carlos tiene que tomar decisiones éticas, ¿ok? ¿Y cuál es la decisión ética? ¿Cuál sería una decisión ética? No, la opción 1, que dice que Carlos igual que apruebe el expediente y que más adelante se regularice, corriendo el riesgo de que de repente esta familia, mediante la documentación faltante, ¿ok?, no le corresponda este subsidio y estemos haciendo un mal uso del recurso del Estado. O la segunda opción que Carlos tiene, que es informar a la familia sobre los documentos que faltan y ser un poco tolerante, de repente ampliar un par de días en la presentación de documentación. Que aunque eso de repente va a generar un poco de demoras en el proceso, ¿ok?, va a poder dar la oportunidad para que más personas accedan de manera correcta a este subsidio y los bienes del Estado se repartan de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, acá vemos un ejemplo de cómo se toman decisiones éticas, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el otro caso práctico de un funcionario que está encargado de la evaluación de propuestas para la adjudicación de contratos de obras públicas. Es decir, un funcionario que está encargado de evaluar a empresas privadas para que trabajen, para que hagan una obra pública dentro de una entidad pública. ¿Ok? Como mencionamos, ¿no? Una licitación, ¿ok?, en la que la entidad pública solicita varias empresas postulantes para hacer un proyecto, ¿no? Y en este caso, este funcionario le está encargado de evaluar las propuestas. Y se da cuenta que él tiene conexiones familiares con una de estas empresas licitadoras. Eso es mantener conflicto de interés. ¿Por qué? Porque en el poder de Carlos en este momento está poder tomar la decisión de beneficiar a sus familiares. ¿Ok? Entonces, en este momento, Carlos, ¿qué es lo que tiene que hacer? 1, tiene que hacer su declaración de intereses. Carlos lo primero que tiene que hacer es comunicar la declaración de intereses, es decir, declarar públicamente que dentro de las empresas licitadoras, dentro de las empresas postulantes, ¿ok?, tiene relación familiar, tiene relaciones familiares con una de las empresas licitadoras, ¿ok?, para evitar cualquier problema más adelante. ¿Ok? Suponte que verdaderamente la empresa de la que Carlos es familiar es la mejor opción, ¿ok?, y Carlos contrata la mejor opción. ¿Qué es lo que van a decir más adelante? No van a decir que Carlos contrató la mejor opción, sino que van a decir que casualidad que justo la mejor opción eran familiares de este funcionario. ¿Ok? Entonces, no, lo primero que tiene que hacer este funcionario es declarar públicamente que tiene relaciones familiares. Segundo, tiene que tener abstención y transparencia. Es decir, dado que tiene una relación familiar o amical o cercana, ¿no?, o con esta empresa, lo que tiene que hacer es abstenerse del proceso. ¿Ok? Él ya no puede ser parte de este proceso de contratación. Se tendrá que formar un nuevo equipo preferentemente o traer una persona que ocupe el lugar de Carlos. ¿Ok? De este funcionario. Pero en este caso, él ya no puede ser parte de la evaluación. Y tampoco se le puede informar a este funcionario nada sobre el proceso de evaluación. Completamente prohibido que él tome, por más funcionario público que sea, está completamente prohibido que él tome conocimiento sobre cómo va el proceso, qué empresa va ganando, cómo están calificando, que es completamente prohibido. ¿Ok? Y la supervisión y seguimiento, en que las empresas o que las instituciones públicas no se pueden confiar que siempre los trabajadores
manifiesten este conflicto de interés. ¿Ok? No nos podemos fiar en que siempre el funcionario público sea honesto de manifestar ello. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que hacer? Declaraciones juradas, tanto a las entidades prestadoras de servicio como a los trabajadores que están de repente en el comité evaluador, ¿no? En el cual ellos hagan declaraciones juradas de que no tienen ningún nexo ni familiar, ni cercano, ni amical con ninguna de las empresas postulantes. Porque si más adelante se llegase a demostrar que sí existió este nexo, ellos estarían incurriendo en el delito de corrupción. ¿Ok? Entonces también es alguna de las medidas que puede tomar la empresa, como también la investigación, ¿no? Poder investigar a los licitadores y las relaciones que pueden tener con los comités evaluadores, ¿no? Y en este caso nos menciona que al seguir estas prácticas se evita cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación. Y además se fortalece la confianza en la gestión pública porque se toman medidas concretas para poder prevenir y abordar posibles conflictos de interés. Y hasta aquí, estimados, hemos terminado nuestro curso, nuestra sesión y nuestro curso en general. Así que primero que nada,